Yo quisiera hablaros sobre una cosa que no sé si es autobiográfica, no sé si es el sentir que se palpa en la Iglesia, pero es una observación que también tiene que ver pues, con la vida. Y por eso he titulado esta charla de la siguiente manera: ¿se está apagando la ola de la nueva evangelización? ¿Acaso se está apagando? Y no es una charla fácil, porque la primera charla en un N lo que tienes que hacer es animar, dar la visión, conseguir que todo el mundo se emocione, y yo creo que saldremos de la charla así, pero también tenemos que plantearnos que llevamos 4 años, que hemos recorrido mucho camino, y qué pasa cuando uno ya lleva 4 años, ¿no? Porque no es lo mismo ese primer año, ¿no? Ese verdor, ese momento de descubrir, que cuando ya llevas tiempo caminando y caminando y caminando. Y quizás, y solo digo quizás, en la Iglesia puede que nos esté pasando algo así con el tema de la nueva evangelización. Voy a empezar por el N y luego aterrizo en el tema de la nueva evangelización. Yo creo que hemos soñado muchísimo en el N. Hemos soñado en voz alta, hemos soñado viendo también y escuchando los sueños de otras personas que venían. Y hay momentos estelares, momentos que todos recordamos, ¿no? Sobre todo pues los que han estado 4 veces, los que han estado 3, los de 2, y seguro que los de 1 también recordaréis. Yo estaba intentando hacer como recapitulación, ¿no? Así como best moments, ¿no? Momentos especiales del N, ¿no? Y yo salía con unos cuantos. Os los voy a contar, aunque no hayáis estado. El primero, me acuerdo perfectamente de acabar el primer N allá en un monasterio perdido por Cantabria, ¿no? En un lugar remoto, verde, muy verde, muy verde, y la gente del ministerio musical diciendo: ¡wow! Esto es increíble, nunca habíamos tocado así. Y no es porque vayan de ególatras o nada de eso, sino porque fue como un salto de calidad, ¿no? El encontrarse como ministerio haciendo algo que habían hecho y de repente había pasado algo, ¿no? Como que la gente había dado un paso al frente, ¿no? En ese N, Miguel Horacio, invitado de República Dominicana, nos dijo que llevaba más de 15 años viniendo a España y nunca había visto algo como lo que estaba ocurriendo. Que conste que esto no es autobombo, ¿eh? Esto es una recapitulación, ¿no? Como haciendo memoria, ¿no? De qué es lo que ha hecho Dios con nosotros, qué es lo que hemos vivido, qué es lo que hemos experimentado. Me acuerdo también de una conversación con un obispo diciendo: el tema este del discipulado, esa palabra es un poco rara, yo no sé si va a funcionar, quizás deberíamos usar otra, ¿no? Y ciertamente, pues ahora no solo tenemos una encíclica, ¿no? Evangelii Gaudium hablando del discipulado, el Papa Benedicto XVI habló en Aparecida, sino que es un término común que parece que es natural entre todos los que estamos en el mundillo de la nueva evangelización. Antes eran los de Fe y Vida, ¿no? El último mohicano, ¿no? Que estaba ahí todo el día, que si el discipulado, ¿no? Y ahora todo el mundo te pregunta, te llama, ¿y qué pasa? ¿Y cómo hago discipulado? ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tal? ¿no? Me acuerdo también de Mark Jove, ¿no? Mark Job, que vino, ¿no? Y nos habló de que el tema de la evangelización empezaba ¿por quién? Por ti, ¿no? Y por la fe del evangelizador, por esa fe ardiente, ¿no? Y le decía a los párrocos: el problema de tu parroquia empieza por ti. El problema eres tú, no es que el problema seas tú, sino que todo pasa también por esa fe, ¿no? Esa fe ardiente. Y todos nos encendíamos, ¿no? Me acuerdo con Marcos ahí saltando, yo no sé cómo se hace, cuando estás hablando en un escenario, saltas ahí, te pones de cuclillas, de pie, y queda bien, ¿no? Ahí, y sin despeinarse, claro, era calvo, pero eso es fácil. Perdón, Marcos, si me estás oyendo, pero ha habido momentos así como de fuerza y poder, ¿no? Que dices: el Señor está aquí, el Señor está haciendo algo, ¿no? Josué, hablando de discipulado, hablando de liderazgo, siempre es algo que está como en la retina de todos, ¿no? El sueño de las llamas, del que hablaba yo el año pasado, ¿no? Ese sueño de esa España donde se iban encendiendo pequeñas hogueras, una hoguera tras otra, y 2 años después, 3 años después, ese otro sueño en el que veíamos cómo esas hogueras se iban comunicando unas con otras, ¿no? Y ese sueño estratégico, ¿no? Como de ver un país ganado para Cristo, o un país en el que se despierta algo, se despierta la ola de la nueva evangelización, eso que se ha atesorado en los corazones de las personas, esa fe guardada en los corazones de las personas, y cómo se van comunicando esas personas. El sueño nuestro del N no es otro: comunicar personas, conectar cristianos, conectar evangelizadores. No se trata de recetas, no se trata de dar soluciones, se trata de crear conexiones que sean conexiones también de trabajo para la Iglesia del Señor, ¿no? Me acuerdo también el año pasado el padre James, ¿no? Cómo
pues le cambió a todo el mundo la visión. Ver un párroco católico, ¿no? Párroco católico, que está llevando a cabo la nueva evangelización de una manera que te cuenta que tiene no sé cuántos empleados, que está transformando una parroquia de mantenimiento en una parroquia misionera. Todo un sueño, ¿no? También verlo. Y después, como todas estas ideas que se rumian, que se comparten, aquí un poquito en el bar, otro poquito en el pasillo, ¿no? Aquí vamos a compartir mucho en el pasillo. Creo que vamos a pedir al final del N que nos dejen unos patines o algo así, ¿no? Para poder llegar a la habitación, para poder llegar al encuentro, porque vamos a hacer mucho ejercicio, pero también mucho pasillo. Pues cómo después de esa ilusión vivida y esa ilusión soñada, vemos cómo esas llamas se transforman, ¿no? Y que empiezan en Cádiz, que si una escuela de evangelización, que si una escuela de discipulado, que si en Santiago están con el máster del universo, ¿no? Sobre la nueva evangelización, que si los de Fe y Vida van a ver a los de Villanueva de la Cañada, que si no sé quién llama a los de Alfa, porque tal, y vemos cómo se van entretejiendo todas esas relaciones. Es una pasada ver eso, es algo que pues inunda el corazón de alegría, porque ese es el sueño del N, ¿no? Y creo que en la Iglesia ha pasado algo parecido, hemos vivido un subidón, ¿no? El subidón de la nueva evangelización comienza en 2010 con la creación del dicasterio de nueva evangelización, que tanto ha marcado tantas cosas, quizás ya solo por el hecho mismo de que el Papa Benedicto XVI nos metiera de nuevo en sintonía de nueva evangelización e hiciera que toda la Iglesia se pusiera en una dinámica que llevó al sínodo en 2012. Este sínodo que ha sido tan importante y que a la vez era un paralelismo con el Concilio Vaticano II, y empezaba en el mismo día y se hacía la misma procesión de antorchas que se hizo empezando el Concilio Vaticano II. Y este sínodo que después nos preguntamos qué es lo que toca, en qué momento de la ola estamos, qué es lo que pasa 5 años después, ¿no? Bueno, lo primero es entender lo siguiente, un poquito ya lo decía, este es un camino de no retorno, esto es lo que se llama quemar las naves. Hemos quemado las naves para salir siguiendo la llamada del Señor, y aquí, quemadas las naves, no se puede volver a Egipto, ¿no? A Egipto puede ser la seguridad, Egipto puede ser la esclavitud, Egipto puede ser el mantenimiento, ¿no? Venimos de una iglesia de mantenimiento, pero la iglesia nos está llamando a una iglesia de misión, una iglesia en salida. Y tenemos esa tentación todo el rato de decir, bueno, pero es que yo lo he probado, es que me he empezado a quemar, es que me he empezado a abrasar por el desierto, es que es muy difícil, es que se pasa hambre. El Señor nos llama a dejarnos herir y seguir esta ruta que Él ha trazado, que la ruta se llama conversión pastoral, es la ruta para la iglesia. Se trata de convertir esta iglesia de mantenimiento en una iglesia en estado de misión y en ello recuperar nuestra identidad más profunda. Señores, la nueva evangelización no se trata de alcanzar a los alejados solo, de llegar a las ovejas perdidas, de volver a llenar iglesias, que nadie se equivoque. La nueva evangelización se trata de reencontrar el ser más profundo de nuestra iglesia, reencontrar la fe viva en Jesucristo, reencontrar a Jesucristo y transmitir eso casi por contagio, simplemente, ¿no? Esa es la tierra que emana leche y miel que todos anhelamos. Si esto es así, y si esto es lo que pasa, ¿cómo podemos no mejorar, sino mantenernos en esta ola, mantenernos en este desierto, a lo mejor mantenernos en este ánimo? ¿Qué recomendaría la palabra de Dios? ¿Qué nos recomienda la historia de Moisés? Os voy a contar otra historia de Moisés, pero antes os voy a contar una pequeña imagen también. Me encanta hablar de imágenes, ¿no? Estábamos orando por una persona importante, ¿no? Que queremos mucho, ¿no? Y el Señor nos ponía la imagen de esta persona puesta debajo de un caparazón porque la estaban atacando, ¿no? Yo creo que cuando uno hace nueva evangelización, el mejor signo de que la estás haciendo es que te estén atacando. No solo de palabra, no solo difamando, puede ser de muchas maneras, ¿no? Y esta persona estaba ahí debajo del escudo, protegiéndose, ¿no? Y el Señor le estaba llamando y le estaba diciendo, quiero que salgas y te dejes herir. Quiero que salgas y te dejes herir. El Señor no llama a morir, llama a dejarse herir por la nueva evangelización. ¿Qué le pasó a Moisés? A lo mejor parte del agotamiento que podemos sentir tiene que ver con parte de esa crisis de liderazgo o de esa falta de cultura de liderazgo de la que venimos en la iglesia, en la que los curas hacen demasiado y están llevados al límite, además porque cada vez hay menos, y en las que a veces no sabemos pues compartir este liderazgo, ¿no? O no por parte de ellos solo, sino por todo el tema de la corresponsabilidad laical, por saber, no me voy a meter en teologías. Bueno,
En Éxodo 17 se cuenta la batalla de los amalecitas, ¿no? En la que Moisés, pues cuando levanta las manos, el pueblo vence, y cuando se cansa, los amalecitas vencen. Y esto es lo que se nos cuenta, ¿no? Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. No es que levante la mano solo, es que él alza la vara de Dios, ¿no? El poder de Dios. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita al filo de espada. Esto suelo decirlo a Josué y tal, que así. Bueno, el tema, fijaos, ¿no? Que hay muchos líderes en la nueva evangelización. Los sacerdotes sois líderes, los obispos, ni te cuento. Los laicos también somos líderes, cada uno desde su lugar y desde su vocación, todos con la corresponsabilidad laical, ¿no? Y muchas veces nos cansamos. ¿Y por qué nos cansamos? Porque no levantamos las manos al poder de Dios. Quizás no oramos suficientemente, quizás no oramos con autoridad. El Señor nos ha dado autoridad sobre el país, sobre tu diócesis, sobre tu parroquia, sobre tu comunidad, para que declares su victoria, la victoria de Él, ¿no? Porque es así como funcionamos, ¿no? Es Dios el que lo hace y nosotros lo creemos, ¿no? Yo soy el Señor y lo hago. Y nosotros lo creemos porque lo hemos visto y por eso lo hacemos y por eso lo decimos. Y Moisés se cansa. Y cuando Moisés se cansa le dan donde sentarse. Hay que cuidar a los líderes, hay que apoyarlos. Y hay que ponerles gente a la izquierda y a la derecha. Esto tiene que ver con el liderazgo. Y cuando se cansan de levantar los brazos, hay que ayudarles y sostenerles para que sus brazos no decaigan. ¿Cuántos estamos solos en nuestra labor? ¿Cuántos trabajamos aisladamente? ¿Cuántos trabajamos como un superlíder, como un superhéroe, pero estamos solos? Porque nadie nos sostiene los brazos, porque no sabemos pedirnos ayuda a los unos a los otros, porque no entendemos cómo ser líderes, quizás porque nadie nos ha enseñado cómo serlo, por supuesto. No es una cuestión de señalar con el dedo, al revés, ¿no? ¿Cuántos nos cansamos, no? Y hay una clave en la conexión de unos con otros, en sostenernos unos a otros. Eso es lo que buscamos en el N también, ¿no? Una comunidad espiritual. Nosotros en Alfa estamos llegando a una conclusión este año, todo el año, de que no oramos lo suficiente y que no buscamos la suficiente comunión, que estamos dando entrenamientos, que estamos pidiendo a la gente que trabaje y estamos descuidando la comunión. Y quizás también esa oración de autoridad, de Señor, danos lo que has prometido, porque eres tú el que lo va a hacer, ¿no? Pues ¿cuántos trabajamos así? Porque han pasado 5 años, porque te lanzaste al desierto, pero estás volviendo a los modos antiguos, a los esquemas antiguos, a las esclavitudes antiguas, a las deficiencias antiguas. Y es muy difícil porque ya estás embarcado y entonces se te acumula el trabajo de una cosa y de otra. Es muy interesante el siguiente capítulo de Éxodo, en el que Moisés va donde su suegro y se pone a juzgar. Se pone a juzgar al pueblo porque tiene necesidades, ¿no? Como bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes, y en ese ministerio, pues el juzgar también encaja, ¿no? También, digamos, ¿no? Y le pasa lo siguiente, ¿no? Moisés empieza a juzgar y se cansa, y empieza a administrar justicia y está cansado. Le dice el suegro, dice lo siguiente, Éxodo 17. Al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Todo el rato en la Biblia es desde la mañana hasta la noche, desde que sale el sol hasta que se pone. Y mientras nos abrazamos, como aquí con la ola de calor, aquí no, perdón, aquí estamos en la gloria, en Astorga, venimos de no sé si de Madrid para abajo, pero venimos de mucho calor. Bueno, cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo que cada uno se lo aplique. Cuando tú, lo que sea, vio cómo procedías con el pueblo, se te dijo, ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Dice Moisés, es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios. Cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. Aquí nadie falla por dejar de dar a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios,
por darse, por entregarse, por querer trabajar. Nadie falla por ahí, no creo que cogemos por ahí, ¿no? Le dice el suegro, le echa un broncazo: no está bien lo que estás haciendo, pues te cansas y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas. Y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que administren justicia en todo tiempo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Esto te aligerará la carga, porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Toma ya. Si pones esto en práctica podrás aguantar y el pueblo se irá satisfecho. Te estás cansando y estás cansando al pueblo. Me lo digo yo y te lo planteo a ti. Yo me lo digo a mí, en mi ministerio, lo que me toca trabajar, te lo planteo a ti para que te lo plantees en tu comunidad y en el tuyo. Esta lectura nos habla del liderazgo, un liderazgo verdadero que hace discípulos, que nombra discípulos, que se apoya a los discípulos. El liderazgo que apoya al líder, que apoya en oración, que clama a Dios, que clama con autoridad, que cree en la promesa y en el que se produce el cansancio, es normal, es algo que ocurre, ¿no? No perdamos de vista la visión que Dios nos ha dado, no la perdamos de vista, porque es muy fácil perderla de vista. Han pasado 5 años, han pasado muchas cosas, hemos andado mucho, ¿no? Dice el Evangelii Gaudium en el número 8, llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora. Vamos al manantial, recuperemos el manantial de la acción evangelizadora. El Papa seguía diciendo, ¿no? Sueño con una opción misionera, capaz de transformarlo todo. Eso tiene que resonar todavía en nuestros corazones, es lo que nos metió en este caminar, ¿no? Para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Habla de la reforma de las estructuras, que se vuelvan más misioneras, que seamos expansivos y abiertos, bla, 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 no, bla, 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 bla. Pero fijaos, sueño, y hay que soñar, hay que seguir soñando, y hay que seguir orando, y hay que empezar a tener inteligencia y estrategia, como la que plantea el suegro de Moisés a Moisés. Piensa un poco cómo lo vas a hacer, ¿no? Piensa un poco. El Evangelii Gaudium nos habla de las tentaciones, pero nos habla de la victoria también. Y esto es como hay que acabar, hablando de la victoria. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos, aun con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades. Hay que seguir adelante sin declararse vencidos y recordar que el Señor dijo a San Pablo: te basta mi gracia porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria. Alzaré el signo de la cruz, ¿no? Que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. El mal espíritu de la derrota es hermano de la tentación de separar antes de tiempo el trigo de la cizaña, producto de una desconfianza ansiosa y egocéntrica. Qué bellas estas palabras. El triunfo y la victoria con la que hemos salido es con la que vamos a continuar, la que nos va a llevar ahí. El manantial es la cruz de Jesucristo. Es la victoria definitiva y última y es lo que nos llevará a la victoria de verdad, ¿no? El Salmo 140, que hablaba de ese pueblo de Israel que empezaba a sentirse apesadumbrado y cansado, prosigue diciendo lo siguiente: en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción, los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. ¿Soñamos con la ciudad habitable? Yo te lo planteo ahora al empezar, Helene. ¿Sigues soñando con esa ciudad habitable, esa morada que ha preparado Dios? Y no solo la del cielo,
esa morada aquí en la tierra también, en la que quizás queramos poner 3 tiendas y nos toque trabajar, pero es una morada estable, un lugar donde florecer, donde crecer, donde no estemos siempre batallando al límite, viviendo con lo justo, aunque sea bonito vivir con lo justo, comiendo solo maná, queremos darnos un homenaje y tomar un poco de cecina de león y alguna cosa de Astorga y así tan buena que hay por aquí, ¿no? ¿Sigues soñando con eso? Si no sigues soñando, ¿estás cansado? ¿Por qué estás cansado? La ola no ha decrecido, la ola sigue constante. Es difícil mantenerse en la ola. ¿Te pensabas que era fácil una vez arriba? Pues no es fácil. Hay que seguir surfeando esta ola de evangelización que Dios ha enviado a la iglesia, que apenas acaba de comenzar. La conversión pastoral es una hoja de ruta, no es solo una actividad que vamos a hacer. No es solo una temática para este año. Y por lo tanto en el N, a riesgo de repetirnos, vamos a seguir insistiendo en ese sueño que nos ha dado Dios de conectar, en esa ruta, en esa hoja de ruta que la Iglesia nos marca y que tan claramente nos está pidiendo, y os vamos a animar a buscar caminos de liderazgo en este N que sea discipulado también, a pedir al Señor, a clamar con autoridad, a sostener a vuestros hermanos, sostenernos los unos a los otros, que nadie esté solo, que hay mucha gente que se queda sola en esto también, porque normalmente el que se ha lanzado es el más brillante y al que más cosas le van a cargar también. Hay mucha gente sola, ¿no? Ese es nuestro deber y donde debemos dejarnos herir también, porque nadie ha salido aquí para morir y solo si somos comunidad, si somos pueblo de Dios, podremos subsistir y llegar a esa ciudad habitable. Solo será posible así. Y bueno, en el N siempre decimos, no queremos dar recetas, no queremos dar soluciones, queremos que tú hagas tu N, que Dios te hable, que Dios nos hable a través de ti, que esto sea un momento de escuchar, de aprender, también de compartir. Y queremos, por supuesto, hablar de propuestas pastorales. Intentamos siempre invitar a gente interesante con propuestas en red, propuestas con las que podamos trabajar. No queremos solo estrellas que vengan a contarnos su rollo, queremos gente con la que trabajar, con la que podamos seguir trabajando. Y como la ola no muere, a partir de ahora vamos a trabajar y vamos a pedirle a Dios, ¿no? Y preguntarle, ¿seré un poquito de Denethor, un poquito de Gondor? ¿Seré un poquito de Moisés? ¿Qué es lo que necesito? No sé. A mí la única cosa que puedo compartiros es la oración que hacía Kimberly Hahn, que le preguntó a su padre, que era pastor evangélico, y en un momento de angustia le dijo, pues le contó su historia y el padre le preguntó, y con esto voy a acabar, y es lo que os propongo también, pues para los momentos en la oración, cuando vayas a la capilla ahí a escondidas. Le decía, Kimberly, ¿rezas tú la oración que yo rezo diariamente? Le dices al Señor, Señor, iré donde tú quieras que vaya, haré lo que tú quieras que haga, diré lo que tú quieres que diga y entregaré lo que tú quieras que entregue. Que el Señor bendiga este N. Gracias.